Bien, buenas tardes. Continuando con la presentación del grupo número 3, esta vez el punto a tratar es la eficiencia y rentabilidad del proceso de deshidratación del gas natural. Principalmente, la deshidratación del gas natural se define como la extracción del agua que está asociada con el gas en forma de vapor y en forma libre. La mayoría de los gases naturales contienen cantidades de agua a la presión y temperatura a los cuales son extraídos del yacimiento. En general, se puede señalar que el contenido de agua o vapor de agua en el gas, así como el contenido de hidrocarburos condensables, ante un aumento de presión o disminución de temperatura, resultan inconvenientes para la conducción del gas por tuberías, ya que provocaría obstrucciones de importancia. Es de resaltar que el proceso de deshidratación se debe realizar por las siguientes razones. Principalmente, ¿por qué? Porque el agua es una de las impurezas más indeseables que puede contener una mezcla de gas. Además, se realiza para evitar la congelación del agua en los procesos criogénicos. Por su parte, también se debe tomar en cuenta para controlar la corrosión dentro de las tuberías. Igual, se deben satisfacer los requerimientos para transportar gas a los centros de consumo y centros de distribución, evitar la formación de hidratos y evitar la congelación de agua durante el transporte de gas. Cuando se realiza un proceso de deshidratación, lo importante es definir cuál es el grado de deshidratación necesario y de la evaluación económica del proceso seleccionado, es decir, la eficiencia del proceso y la parte económica necesaria para poder llevar a cabo todo el proceso de deshidratación del gas natural como lo es requerido. Dentro de los procesos de deshidratación más conocidos se tienen enfriamiento directo, expansión de gas a baja presión, deshidratación por absorción y deshidratación por absorción a través de glicoles. En la figura se muestra específicamente un proceso de deshidratación con glicoles, en el cual están involucrados un separador, una torre contactora, un rehervidor, un regenerador de glicol, filtros, bombas, en el cual el proceso se realiza de una manera cerrada. Es decir, el gas entra por el separador, pasa a la torre contactora, allí se, se mezcla con triietilenglicol, en este caso rico, se le elimina el vapor de agua, pasa por un separador, se obtiene gas, el, el glicol es regenerado y nuevamente ingresado a la torre contactora. Principalmente, la eficiencia de un proceso de deshidratación con glicol va a depender de 4 factores principales, como lo son la concentración del glicol que se quiera utilizar en la mezcla, la tasa de flujo del glicol, el número de platos en la torre contactora y uno de los más importantes es el estado físico y mecánico que presenten los equipos, ya que la eficiencia también va a depender de cuán bueno esté el equipo en la actualidad. Los cálculos necesarios para determinar la eficiencia de un proceso de deshidratación están basados principalmente en la torre de absorción, en el cual se debe determinar el contenido de agua en el gas de alimentación, la temperatura de operación de la torre de absorción,
la gravedad específica del gas, construcción de la línea de operación, construcción de la curva de equilibrio líquido-vapor, cálculo del número de platos reales en la torre de absorción, determinación del diámetro de la torre de absorción, cálculo de los orificios de entrada y salida del gas en la torre de absorción y el diseño del regenerador. En esta oportunidad se tiene un caso práctico donde se calcula la eficiencia del proceso de deshidratación utilizando trietilenglicol del tren A de la planta de extracción Santa Bárbara, en el cual se desea estimar la eficiencia del proceso y así de esta manera determinar si es rentable la realización de este proceso industrial tan importante. Dentro de las variables de interés en el proceso se tiene manejo de gas a la entrada, tenemos dos casos, máximos y mínimos, temperatura de entrada, presión de entrada, tasa de glicol al contactor, diferencial de temperatura gas-glicol, humedad a la salida del contactor, rehervidor 2 y rehervidor número 3, como se muestra en la tabla. Una vez obtenida la información de campo, se procede a calcular el contenido de agua a partir de la correlación de Ucasset, en el cual el factor involucrado es la temperatura. Para ambos casos se requiere remover una cantidad de agua de 73,36 libras de agua por millones de pies cúbicos para el caso 1 y para el caso 2 69,42 libras de agua entre millones de pies cúbicos. Una vez calculado el contenido de agua, se procede a calcular el contenido de agua a ser removido, en el cual los valores de la tabla anterior son corregidos a través de una fórmula y se obtiene el contenido de agua a la salida del contactor y la cantidad de agua a ser removida, es decir, generando una diferencia entre ambos valores. Posteriormente, para realizar el cálculo de la eficiencia en la torre de contactora y el sistema de regeneración de trietilenglicol, se procede a calcular la velocidad del gas a través de la torre contactora. Se obtiene un valor de 0,56 pies sobre segundos. Posteriormente, se estima las pérdidas por arrastre, en el cual está involucrado el caudal actual. Una vez calculado el caudal, se procede a estimar las pérdidas por arrastre, es decir, calcular una nueva velocidad para las condiciones de diseño y verificar si existe arrastre o no de glicol dentro de la torre contactora. Se calcula el caudal actual generando un valor de 353 millones de pies cúbicos normales. Finalmente, se detallan las velocidades del gas a condiciones de operación y la velocidad permisible del gas. Para ambos casos se tiene que las velocidades calculadas son menores en comparación a la velocidad máxima para las condiciones de diseño. Esto quiere decir que el proceso es eficiente debido a que estas velocidades están por debajo del valor permisible del gas y por lo tanto no existe arrastre de líquido.